Empezamos con la directa simple. La definición dice que es la sílaba directa simple es la que se forma por una consonante seguida de una vocal. Tenemos la palabra cama y viene en rojo. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra cama? 2. Y la primera sílaba, ¿con qué letra inicia? Con la C, ¿verdad? Es una consonante. Y luego le sigue la A, es lo que dice allá. Es la que se forma por una consonante seguida de una vocal. Y la segunda sílaba es la sílaba ma, que también inicia con una consonante y seguido va a una vocal. La palabra sopa, igual. Tal vez yo puse otros ejemplos, hermanitos, para enriquecer un poquito más en relación al cuadernillo, 2, 3 palabras más, si gustan copiarlas. Son palabras que tienen sílabas directa simple. Tal vez las consonantes no se vean porque están en rojo. Quise tratar de hacer una separación. ¿Puedo continuar? ¿Cuál es la directa compuesta? No tiene mucho problema. Dice que las sílabas directa compuesta es la que se forma por dos consonantes. O sea, la sílaba tiene que iniciar con dos consonantes seguidas de una vocal. La directa simple empezaba con una consonante y luego la vocal. La directa compuesta ahora lleva dos consonantes y seguida de una vocal. Por ejemplo, trapo, tenemos la T y la R como consonantes y la A como vocal. Gruta, la G y la R consonantes, la U vocal. Maestro, la última sílaba, la T, la R y la consonante O. Esa es la directa compuesta. Continuamos con la inversa simple. Es lo contrario de la directa simple. La directa simple empezaba con una consonante seguida de una vocal. Ahora, la inversa simple es lo contrario. Dice, es la que se forma por una vocal, que empieza con una vocal, la sílaba, y es seguida de una consonante. El caso de la palabra Oscar, ¿sí? Está dividido, tiene dos sílabas, os, la segunda, car, ¿verdad? Y la bíblica, ¿verdad? Y tenemos la palabra omnipotente. Tenemos la división de las sílabas, omnipotente. Son las sílabas que tiene esta palabra. Y empieza con una vocal. La primera sílaba empieza con una vocal y es seguida de una consonante. Impuesto. También la primera sílaba empieza con la vocal I, seguida de la M como consonante. Estamos viendo las sílabas que son inversa simple. Y también está la palabra astro, que tiene dos sílabas. Y empieza con la letra, con la vocal A, seguida de la consonante S. ¿Alguna duda hasta aquí, hermanos? ¿No? Bueno, gracias. Inversa compuesta. Dice que es la que se forma por una vocal inicial, pero ahora ya no es seguida de una consonante. Tiene que llevar dos consonantes después de la vocal. Dice, es la que se forma por una vocal
y dos consonantes seguidas. Los ejemplos: obstáculo, la O como vocal, BS como consonantes en la misma sílaba. Tiene que ser todo en la misma sílaba. Tenemos instrumento. La primera sílaba es ins, la que estamos estudiando. Inicia con la vocal I, seguida de la N y de la S como consonantes. Abstracto, la última palabra. Inicia la sílaba con la letra, con la vocal A, seguida de la consonante B y S. Con confianza pueden pedir la palabra, hacer alguna pregunta, una observación. Estamos en tiempo todavía. ¿Ya vimos cuáles fueron las primeras? ¿Qué no está ahorita? Directa, simple y luego directa compuesta. Ya vimos inversa, simple, inversa, compuesta. Y vamos con la mixta simple y también vamos a ver la mixta compuesta. ¿Cuál es la sílaba llamada mixta simple? Es la que se forma por una vocal en medio, ahora ya no va al inicio la vocal, dice que va en medio de dos consonantes. Tenemos la palabra contra. La primera sílaba es con. La vocal está en medio de dos consonantes. Es lo que dice la definición de la palabra, de las sílabas mixta simple, que es la que se forma por una vocal en medio de dos consonantes. La palabra pista, la primera sílaba, empieza con la consonante P, en medio lleva la vocal I y la consonante S para formar la primera sílaba, pis, para decir pista. Un nombre propio de persona, Gustavo, inicia con la consonante G, seguida de la vocal U y la consonante S. Gus sería la sílaba mixta simple en ese nombre de Gustavo. Estamos viendo que aquí la vocal va en medio de dos consonantes. Y la palabra pescador también es lo mismo. Inicia con la consonante P, seguida de la E y la S. Ahí tenemos otra palabra, otra sílaba mixta simple. ¿Cuál es la mixta compuesta? La definición lo tienen ahí en su cuadernillo. De ahí nos estamos basando, nada más que una o dos palabras más le agregamos para enriquecer un poquito más. Dice, la mixta compuesta es la que se forma por una vocal en medio de tres o más consonantes. La simple, una vocal en medio de dos. La simple, como vimos los ejemplos de arriba. Pero en la compuesta, la vocal tiene que ir en medio de dos, de tres o más consonantes. Tenemos la palabra tranvía. La primera sílaba es tran. Está la consonante T, R, la vocal A y la consonante N. Ahí hay una sílaba mixta compuesta. Transmitir es otro ejemplo que está allá. Vemos la vocal A en medio de cuatro consonantes en la misma sílaba. Todo es son sílabas. Todas esas letras tienen que ir en una misma sílaba. Transmitir. Aquí en tranvía, la vocal está en medio de tres. Transmitir, la trans está en medio de cuatro consonantes. Y aquí hay un ejemplo de esta palabra que tiene seguidas
Dos ejemplos de vocales compuestas. Constructor. La primera sílaba cons, la vocal o en medio de 3 consonantes. Truc, también la vocal U en medio de 3 consonantes. Constructor. Esa palabra tiene 2 sílabas mixtas compuestas. Y la última, creo que una de las palabras más importantes de este ejercicio es la palabra Jesucristo. La sílaba Cris, la vocal I en medio de 3 consonantes, de la C, de la R y la S. ¿Dudas, hermanitos? Con confianza podemos participar, podemos hablar, preguntar, opinar, sugerir. Bueno, vamos a continuar con otro tema. Si voy muy rápido, también me dicen. Si voy muy lento, también. Estamos sujetos a un tiempo. Dice el siguiente tema: clasificación de las palabras por el número de sílabas. Eso pues ya hemos visto que en primaria nos enseñan, ¿verdad? Cómo clasificar las palabras dependiendo la cantidad de sílabas o el número de sílabas que esta palabra tenga. Dice, las palabras por el número de sílabas que tienen puede ser monosílaba. Mono quiere decir uno. La definición de mono es uno o uno. Monosílaba, una sílaba. Número 2, bi quiere decir 2. Bisílabas, 2 sílabas. Trisílabas, tri quiere decir 3 sílabas. Tetrasílaba, tetra quiere decir 4 sílabas. Y polisílabas es de 5 en adelante. Puede ser que tenga 7, 8, no sé, dependiendo la palabra que sea. Pero así se clasifican las palabras por el número de sílabas que tienen. Monosílabas de 1, bisílaba de 2 sílabas, trisílabas de 3, tetrasílabas de 4, polisílabas de 5 o más. Todo esto lo tienen en su cuadernillo. Creo que le dieron una leidita en casa y sí, estamos recordando lo que se ve en la escuela. Vamos a ver cuáles son las monosílabas. Ya lo adelanté, entonces nada más volver a, dice monosílabas, son las palabras que constan de una sola sílaba. Aquí hay unos ejemplos, pero también hay otras palabras que pueden tener solo 2 letras o una, como el sonido I en la letra Y puede considerarse una sílaba o una palabra. Pero aquí tenemos estas palabras: cal, sol, pan, ten, mi, yo, ven. Y vamos a encontrar infinidad, pero son un solo sonido al pronunciar. ¿Sí? No hay más, por eso son palabras monosílabas, porque tienen un solo sonido en su sílaba. Las bisílabas, ya lo dijimos, son las palabras que se componen de 2 sílabas. Y hay muchas palabras. Los ejemplos que tenemos aquí es mamá, separada. ¿Cuántas sílabas tiene mamá? 2. Lleva. ¿Cuántas tiene? 2 también. Allá las tenemos ya separadas con un guión. Quema. 2. Y hay bastantes. Infinidad de palabras monosílabas, porque tienen solo 2 sílabas. En casa pueden hacer ejercicio de escribir 50, 100 palabras de estas, ¿va? Y vamos a ir aprendiendo un poquito. Monosílabas, bisílabas. Quema, también ya la dijimos, tiene 2 sílabas.
La siguiente es trisílabas. Son las palabras que tienen tres sílabas. Hay infinidad de palabras también. Cámara, ¿cuántas sílabas tiene? ¿Está dividido? 3. Payaso, también 3. Pelota. Si nosotros nos ponemos a pronunciar payaso, vamos a escuchar 3 sonidos. Payaso, rapidito lo podemos ver cuáles son esos sonidos y cada uno de esos sonidos representa una sílaba. Pelota, palabra trisílaba, tiene 3 sílabas. Regalo, también 3 sílabas. Tetrasílabas son aquellas palabras que están formadas por 4. Ya vimos de 1, de 2, de 3. Ahora estamos con las de 4 sílabas. Y tenemos las palabras camarote. Si alguien le encuentra 5 sonidos, que nos diga, sería polisílaba, ¿verdad? Porque tendría más de 4. Camarote, 2 ejemplos ahí. Mascarilla, también tiene 4 sílabas. ¿Dudas, hermanitos? ¿Sugerencias? ¿Preguntan? No, quiere decir que algo le estamos entendiendo. Polisílabas. Poli quiere decir muchas, ¿verdad? Más de 4 ya podrían ser muchas, pero 4 está considerada dentro de tetrasílaba. Polisílabas serían de 5 en adelante, ¿verdad? Son aquellas palabras que constan más de 4 sílabas, quiere decir ya de 5 en adelante. 2 ejemplos que tenemos ahí. Ferrocarrilero. Ferrocarrilero. ¿Cuántas sílabas tiene esa palabra? 6. Es una polisílaba porque tiene más de 4. Antropológico. Antropológico. ¿Verdad? Tiene también 6. Son ejemplos sencillos de palabras tetrasílabas, polisílabas, de más de 4 sílabas. Concepto de ortografía. Eso lo tienen ustedes en la página número 6. ¿Qué es la ortografía? ¿Cómo se define esta palabra? ¿Qué es la ortografía? Dice que se encarga, la ortografía y la gramática, pero vamos a ver de la ortografía, dice, se encarga de enseñarnos a escribir correctamente por el acertado empleo de las letras y de los signos auxiliares en la escritura. A veces decimos que hicimos escribir, por ejemplo, carro, y a veces lo escribimos con una R, y dice, el significado ya cambió, porque ya no dice carro, el sonido fuerte, es un sonido débil, y dice caro, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se encarga la ortografía, de ayudarnos, de enseñarnos a escribir correctamente por el acertado uso o empleo de las letras y de los signos auxiliares en la escritura. ¿Cuáles son esos signos auxiliares? Dice, lo constituyen los acentos. Ahorita vamos a ver los tipos de acentos. El ortográfico, el prosódico, el enfático y el diacrítico, ¿verdad? Vamos a ver los acentos. El acento ortográfico dice que es la raya inclinada
que se anota de derecha a izquierda y se denomina o se llama, ¿cómo? Tilde. Es el acentito que le decíamos, ponle acento escrito. Ese se llama acento ortográfico y tiene una posición inclinada, pero se empieza a hacer de derecha a izquierda, de una manera descendente, hacia abajo, para que tenga esta inclinación. Ese es el acento ortográfico, ¿sí? Y es muy importante utilizarlo, saber en qué sílaba va, primeramente ubicar la sílaba tónica si lleva acento escrito y luego ver en qué vocal debe llevar ese acento. No es una vez escribieron, la secretaria de Educación del Estado de Chiapas. ¿De quién se estaría refiriendo? Es de una persona, ¿verdad? La secretaria. Dijeron, bueno, ¿y cómo se llamará la secretaria de Educación del Estado de Chiapas? No, dice, era la secretaría. Entonces, malamente estaba acentuada esa vocal, ¿verdad? O sea, había un error ortográfico donde estaba la sílaba que se estaba pronunciando. Aquí tenemos dos ejemplos. México. Si pronunciáramos la última sílaba, que es co, fuerte, ¿cómo diría? México, ¿verdad? México. Esa sería la última. La penúltima, México. Tampoco es correcto. Entonces la pronunciación es México. ¿Cuál, en dónde, en qué sílaba? Me estoy metiendo un poquito, pero viene después. México es una palabra esdrújula. ¿Por qué? Porque el acento o la sílaba fuerte es la antepenúltima. Y todas las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas llevan acento escrito, el que estamos utilizando. Túnel. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra túnel? ¿Perdón? 2. ¿Cuál sería la primera? Tú. ¿Y la segunda? Nel. Si pronunciamos fuerte la última sílaba, ¿cómo diría? Túnel, ¿verdad? Pero es túnel. La sílaba tónica o la sílaba fuerte es la grave. La clasificación lo vamos a ver aguda, grave, esdrújula y sobreesdrújula. Pero aquí es la grave. Ahora, ¿por qué lleva acento esta palabra si es grave? Dice una regla, todas las palabras graves, o sea que porque su sílaba tónica, que todas las palabras que su sílaba tónica o fuerte es la penúltima, si no termina en N, en S o vocal, si no termina, que termine en otra, tiene que llevar acento escrito. Me estoy adelantando, pero lo vamos a ver en otra clase, la clasificación de las palabras. Pero estos son dos ejemplos que estamos viendo, el acento escrito o el acento ortográfico, que se le pone la rayita que se le llama tilde. Acento prosódico. Dice, el acento prosódico es la mayor intensidad o fuerza con que se pronuncia una sílaba en una palabra. Por ejemplo, el acento prosódico no necesita llevar el acento escrito o el ortográfico. Hay que buscar la sílaba más fuerte. Ejemplo, el nombre Mariana. Si ponemos más fuerte
Pronunciamos más fuerte la última sílaba, ¿cómo diría? Mariana, porque la última, ¿verdad? La estamos pronunciando fuerte. La penúltima, Mariana. Y la antepenúltima, que sería la ma, sería Mariana. No podría ser esas dos lecturas. Lo correcto es Mariana. ¿Cuál es la sílaba tónica? La penúltima, ria, ¿sí? Pero no necesita llevar acento escrito. Es un acento prosódico, que aquí esta es la sílaba que se pronuncia más fuerte. Es lo que dice que se pronuncia con más intensidad. El acento prosódico es el que se pronuncia, pero no se escribe, no se le pone la rayita. Y la última palabra, pescador. Perdón, pescado. Pescado. ¿Cuál es la sílaba tónica correcta? La K, hablando en ese sonido, ¿verdad? El sonido K. Si fuera la última, ¿cómo se leería? Pescado. Si fuera la antepenúltima, la pez, diría pescado. Y no. Es la sílaba tónica, es la K, que es la penúltima sílaba de la palabra. En la próxima clase vamos a ver la clasificación de la palabra por el sonido de cada sílaba, dónde está la más fuerte. Bueno, nos quedan 5 minutos. Nos quedan 2 y creo que calculé un poquito bien. Hasta ahí terminaba mi participación. Dice que el acento enfático es la entonación o énfasis especial que se da a una palabra en un enunciado, ya sea unimembre o bimembre. Unimembre quiere decir que tiene un solo miembro, ¿sí? Puede ser sujeto o puede ser también predicado, cualquiera de los dos. Y el bimembre tiene que constar de 2 miembros. Aquí hay dos ejemplos. ¡Qué alegría! Es un acento enfático. Se le da especial pronunciación. Ahora sí que como que si fuera una expresión alegre. ¡Qué alegría! ¿Dónde la compraste? Abajo, un enunciado de bimembre. ¡Qué bonita camisa! ¿Cuánto te costó? Ese tipo de acento es la entonación, dice, o énfasis especial que se le da a una palabra o enunciado, ya sea unimembre o bimembre. ¿Cuál es la palabra que le está dando un énfasis especial a cada uno? ¿Qué? Ahí, ¿qué? ¡Qué alegría! De las 2 palabras, la que es la que suena más fuerte. Allá, en la segunda, ¿dónde la compraste? ¿Dónde? Sería, ¿verdad? Ahí está el acento enfático. Abajo, ¡qué bonita camisa! ¿Cuánto te costó? ¿Sí? Son ejemplos de acento enfático. Se hace mucho énfasis en la entonación, dice, especial que se da a una palabra en un enunciado. ¿Dudas, hermanito? No, qué bueno. Como les dije, ¿verdad? Cualquier duda, la clase pasada que tengan con confianza, allá en casa estudien, investiguen otro poquito allá. ¿Me queda 1 minuto, hermano? 3 minutos. El acento diacrítico. Este acento está diacriticarlo, ¿verdad? Dice, acento diacrítico. Dice, proviene del griego kiakritikos. Esos griegos, ¿cómo hablan de raros? Kiakritikos. Que quiere decir que distingue o hace la diferencia entre 2 cosas. Son palabras iguales, pero con distinta función. Vamos a ver el ejemplo. Son palabras, dice, son palabras iguales, pero con distinta
función. Dé usted toda la información que se nos pide. Cuando esta palabra va acentuada, acento escrito, está afirmando que se refiere a un verbo, al verbo dar. De su cooperación, es de dar. Cuando decimos de la cooperación, al decir de, esa palabra de debe ir acentuada. Es un acento diacrítico, es del verbo dar. La de abajo dice, la reunión será a las 5 de la tarde. La palabra de tiene otra función en esa palabra. Y es una, dice que es una, la palabra de es una preposición. La preposición de dependiendo la función, lo que se esté diciendo en la oración va a ser su significado. Dice, viene de España. Viene de España, lugar de donde proviene algo, es su significado ahí de esa preposición. Botella de agua, botella de agua. Cosa que contiene a otra. La botella contiene agua. Camisa de piel, camisa de piel, material con que está hecho una cosa. Aquí no es preposición, es un verbo, está acentuado, el verbo dar, y aquí es una preposición. Ahí dice, la reunión será a las 5 de la tarde. ¿A dónde pertenece? Las 5 es la preposición de, pertenece a la tarde, a tiempo. ¿Duda, hermanitos, por favor? No. Les agradezco. Mi deseo es que se haya entendido. Creo que planeamos lo necesario en esta clase. Perdón, la próxima clase ya va a venir la tarea de estas dos clases que hemos tenido. ¿Sí? No quise porque no sabía hasta qué tanto iba a avanzar. Ahora sí, vendrán ejercicios para la próxima clase, que aquí los vamos a hacer. Que Dios les bendiga.